Oye, te hablo desde la prisión. Oye, te hablamos desde la Nacional, Corona, desde el semillero Cárcel, Sociedad y Construcción de Paz, May, trayendo cielo, luna y estrellas para alumbrar las celdas. Conversando desde la cana con mi pana en una charla bacana. Muy felices de estar nuevamente con ustedes, nuevamente con Fernando y con Carlos y con Ailín. Estamos aquí, yo soy María Teresa, en el semillero Cárcel, Sociedad y Construcción de Paz de la Universidad Nacional. Estoy segura que todos y todas nos quedamos con ganas de seguir oyendo el desenlace de estos comités de derechos humanos, qué habrá pasado, si habrán continuado, si no habrán continuado. Hoy contestarán a todas sus preguntas con respecto a eso. Entonces, Aidín, bienvenida. Carlos, Fernando, bienvenidos también. Gracias. Yo creo que ustedes colocan algo, Fernando y Carlos, que es muy valioso y no es ajeno a las luchas sociales en general, ¿verdad? A la protesta social en general. Y es que la lucha social siempre es la lucha por la imaginación, la lucha por imaginarnos que las cosas como están actualmente no son correctas y pueden ser mejores. Entonces, esta idea que no es normal que las cosas ocurran como se dan. Fernando hablaba también de la idea de que el Código Penitenciario y Carcelario, la Constitución del 91, Carlos, lo situaste vos, daban oportunidades de que la gente dijera, hay unas leyes que nos protegen y nos permiten que esto sea distinto. Creo que es muy valioso y nuevamente no solamente habla de las cárceles, sino que habla también de la protesta en un sentido más amplio. Entonces creo que hay una reflexión muy, muy valiosa que a nosotras nos inspira mucho, Ailín, sobre lo que queremos seguir preguntando. Sí, ahora pasamos a hablar a uno de los logros que podría ser considerado de los más importantes, que es el Comité de Derechos Humanos en La Picota. A ver si nos podrían hablar de sus funciones y las reacciones que tuvo al inicio. Bueno, digamos que esos comités de derechos humanos sí fueron un salto cualitativo en relación con la organización de presos, en el sentido que los presos comenzaron a verse como sujetos de derechos. Cuando nosotros llegamos a la cárcel, lo normal era que la guardia entraba, apaleaba a los presos en los patios, les daban 20, 10 guardianes golpeando a un preso y los demás miraban. Digamos que eso se consideraba natural, porque como los presos no se veían como sujetos de derecho, consideraban que la guardia podría hacer lo que quisiera. Los presos políticos tenían unos elementos particulares que favorecieron la organización. Uno es que teníamos experiencia organizativa de antes. Habríamos estado en barrios o en veredas, en fábricas, en centros educativos, haciendo trabajo de organización y de concientización. Entonces, para nosotros la cárcel era, como decíamos, una nueva trinchera de combate. La reivindicación de derechos también, porque pues ese es el sustento de cualquier organización política o militar. Eso, organizar sectores del pueblo para que luchen por sus derechos. Con esa perspectiva entendíamos que los presos eran un sector social bastante grande y que por lo tanto valía la pena hacer ese trabajo de organización, aunque no era fácil. Una herramienta fundamental pues fue la Constitución del 91, porque Fernando hizo una radiografía, creo yo, muy precisa de lo que es todo el tipo de carencias que hay en una cárcel. En cualquier aspecto que uno mirara la vida carcelaria era difícil y eso pues era el mejor sustrato si uno quería impulsar organización. Había muchas condiciones objetivas para hacerlo, lo que no había era condiciones subjetivas. Y creo que los presos políticos jugamos un papel importante en crear unas condiciones subjetivas para la organización. Digo que estos comités implicaron un salto cualitativo porque primero los presos se empezaron a ver distintos. Nosotros, por ejemplo, una de las primeras luchas era evitar que golpearan a los presos y eso era una lucha constante con la guardia y era algo muy sencillo. Nosotros les decíamos, la ley penitenciaria tiene establecidos unos castigos para la gente que cometa un delito o una contravención o como se quiera llamar en la cárcel. En ninguna parte dice que un guardia pueda golpear a un preso por ninguna razón. Entonces ustedes están violando la ley al golpearlo.
Eso pues sonaba muy raro al principio porque era lo común. Pero la gente empieza a darse cuenta de eso y así como se da cuenta de eso, se da cuenta que no tiene por qué comer comida descompuesta o que no tiene por qué aguantarse una semana para que un médico le pueda ver una enfermedad que lo tiene agobiado. El ingrediente básico para que eso se pudiera dar fue la lucha. Nada, y eso sí digamos que es es un absoluto, nada en la cárcel se consigue sino es a través de la lucha. Yo agregaría que hay como aspectos de ese proceso organizativo que vale la pena rescatar. Entonces, sí, uno era el lograr pequeñas victorias alrededor de la organización y una muy sensible era, por ejemplo, lo que Carlos decía, no dejarle pegar a los compañeros presos. Entonces, dijéramos como hacer bloque para evitar la paliza, argumentando. Pero también había otras formas, dijéramos, que ayudan a la organización. Por ejemplo, nosotros en La Picota primero, pero después en otras cárceles, nosotros hicimos un esfuerzo por rehabilitar los baños. Es decir, inodoros que estaban tapados hacía 30, 40 años, duchas que no servían. Nosotros, sin confrontar con la guardia y llevando como una actitud muy propositiva, nosotros logramos, dijimos, aquí hay plomeros, aquí hay gente que sabe de eso, denos las mangueras de bomberos, vengan y pongan ustedes la guardia que quieran para que controle ese proceso y déjenos destapar los baños. Entonces nosotros destapamos los baños y destapamos, pusimos a funcionar las duchas. Y esa cosa que parece muy sencilla cambió profundamente la convivencia al interior del patio. Entonces, claro, es distinto estar 200 personas encerradas en un patio que para poder defecar tienen que poner un poco de ladrillos para que el montón, perdónenme la palabra, pero un montón de mierdas de 1,5 metros de alto, ¿sí? Que no se saca hace no sé cuánto tiempo, ¿sí? A tener que ya, por lo menos que no es el inodoro, pero por lo menos un hueco donde se puede depositar y que corra agua para que se lleve no sé, las heces. Eso cambia profundamente la situación dentro del patio. Y entonces la gente que organizamos esos procesos teníamos ya cierto ascendente sobre los demás presos. Decían, fulano fue el que organizó los baños, organizaron las duchas, mire que esta gente ha hecho cosas buenas, es una gente con la que se pueden hacer cosas, podemos asociarnos con ellos. Es decir, que eso permite como una serie de elementos de convivencia que cambian la realidad del patio, pero además generan ciertas confianzas entre grupos que éramos antagónicos. Ese tipo de cosas creo que son importantes. Y lo otro es que también sirvió mucho el proceso, dijéramos, de investigación sobre las condiciones de la cárcel. Entonces, por ejemplo, llevar a un penal, hacer entrar al patio la lista de cuánto paga el IMPEC o paga el gobierno por la alimentación de cada preso en el penal específico. Entonces decirle, mire, a nosotros el gobierno nos está pagando desayuno, almuerzo y comida y por acá donde nosotros hay tanta plata y miren lo que nos están dando en el plato. Es decir, lo que nos dan una comida podrida, pasada y además con el peso de la comida, la cantidad de gramos, no se corresponde con lo que está establecido acá. Entonces era argumentándole a la gente, hacíamos que la gente tomara conciencia de la injusticia que se estaba cometiendo, pero además de la corrupción de la guardia, de la corrupción de ciertos sectores de presos, y eso permitía, dijéramos, como que las razones para que la protesta y la lucha y la organización fueran necesarias. Entonces dijéramos que había como unos caminos distintos, ¿no? Es decir, según el penal. Entonces, unos eran argumentación, otros eran espacios de autodefensa y confrontación, otros eran mostrar logros pequeños que antes, que ahora pueden parecer pequeños, pero que para la gente eran sumamente importantes, ¿sí? O, por ejemplo, lograr que siempre hubiera unas condiciones mínimas en la requisa para las visitas, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, que los pañuelos del tracto vaginal estuvieran limpios y que fuera un pañuelo para el tracto vaginal para cada mujer, por ejemplo, que parece simple, pero es decir, que le pongan el mismo pañuelo a todas las mujeres que están haciendo tracto vaginal. Entonces había una cantidad de cosas que parecen aquí mínimas y simples, pero que para la gente eran muy importantes, porque ya la mamá o la esposa del preso decía, no, me trataron mejor, no sé qué. Había unas cosas mínimas que generaban las condiciones como la ambientación para que fuera posible la necesidad de la organización y que la gente viera que organizarse daba resultados. ¡Ah! ¡Me María! Bajo el cielo allí
Toda esta charla es muy importante, pues yo creo que está muy normalizado en la sociedad el hecho de deshumanizar a las personas por el hecho de que sean mandadas a la cárcel, y está tan normalizado en la sociedad que hasta los mismos presos empiezan a perder conciencia de que también son seres humanos y también merecen derechos, en especial porque lo que nos cuentan de que hay muchas personas que van a parar a la cárcel gracias a su contexto social o económico, por el hecho de luchar por una mejor sociedad, y el hecho de que terminen en una cárcel no significa que dejen de ser personas con necesidades, y nos parece que es muy importante esta lucha precisamente por eso, ya que es muy importante que no solo nosotros fuera de las cárceles, sino las personas que están dentro tengan conciencia de que son seres humanos y merecen la misma dignidad de vida que cualquier otra persona. Me recojo, Ailín, creo que las palabras tuyas son muy valiosas y creo que hay una cosa muy importante que en esta perspectiva abolicionista y defensora de los derechos humanos tenemos que tener en cuenta, y es que cuando la persona se recluye como mecanismo de castigo, el único derecho que pierden es la libertad, pero el resto de los derechos deben estar garantizados, y el derecho, como tú nos compartes, a la dignidad, a la humanidad, central a esto. Entonces creo que es muy valioso, pues, como la lucha es un mecanismo para que las personas reivindiquen su humanidad, su concepción de seres humanos. Creo que es muy, muy valioso, y nuevamente no solamente ocurre en las prisiones, sino es el mismo proceso muy similar a aquellos procesos de protesta que surgen por fuera de las prisiones también. Y en ese sentido nos parece muy valioso que nos pudieran contar en más detalle, ya nos han presentado un contexto muy interesante, pero que nos pudieran contar en más detalle qué hacían de manera más específica estos comités de derechos humanos que empiezan a emerger como forma organizativa, y cómo lo hacían, que nos describan un poco más la parte operativa para aquellos y aquellas y aquellos de nosotros que estamos por fuera de la prisión, cómo es ese proceso organizativo dentro de las cárceles. Pues como hemos dicho reiteradamente, estas luchas y estos procesos de organización fueron progresivos y fueron acumulativos. Si uno mira en cada momento, era diferente lo que se hacía y también era diferente cómo se hacía. Inicialmente, por ejemplo, no existía Comité de Derechos Humanos, simplemente había una protesta, y como reacción a eso sacaban 2, 3 presos y ellos llevaban un pliego de peticiones. Ese pliego de peticiones no era tenido en cuenta además. Más adelante, por ejemplo, ya se dice, bueno, no es posible que cuando haya una protesta vaya una persona o dos a negociar o a denunciar, más bien, porque no se negociaba nada. Ya el planteamiento es, no, aquí hay 7 patios, pues son 7 personas y salen las 7 porque la problemática de cada patio es diferente. Particularmente por lo que decíamos, porque como la población carcelaria es variada, los problemas eran variados. Ese fue el germen de un comité de derechos humanos, cuando sacaron un delegado por patio, que era temporal, digamos, no era que fuera nombrado para ejercer ese trabajo, sino que salía a la reunión y después le decían vuelva al patio y seguía igual. A través de las luchas se logra normalizar la existencia de comités de derechos humanos y además también garantizar que ese comité esté conformado por un representante por cada patio. El trabajo era muy difícil al principio porque el IMPEC para la prensa aceptaba la existencia de ese comité, pero cuando el preso, que era delegado de derechos humanos, estaba en su patio y decía necesito salir a hablar con la defensoría o para ir a sanidad o para ir a tal lado, pues no lo dejaban. El hecho de pertenecer a ese comité de derechos humanos, lejos de garantizar algún tipo de prebenda o algo así, todo lo contrario, era un problema porque esa persona se convertía en objetivo de la guardia. Y en ese proceso ya, pues como había un comité, ¿cuál era la dinámica diaria? Pues reunirse una vez por semana o cada uno en su patio tenía la responsabilidad de estar pendiente de los problemas. Entonces era bastante difícil ese trabajo porque los problemas eran muchos. En un día a una persona del comité le podían llegar 20, 30 peticiones. Y los presos empiezan a ver eso también ya pues como una obligación. Ustedes representante de derechos humanos, entonces necesito que no me quieren sacar a la audiencia, como si él tuviera la posibilidad, él era un preso más. Él simplemente iba a jurídica y decía, vea, este señor no lo han sacado a la audiencia y lleva tantos meses o tantos años. O a esta persona no la atienden, hay que llevarla al hospital y no la llevan.
Con el tiempo eso implica que como la variedad de problemas era tan grande, el Comité de Derechos Humanos se quedó chiquito, porque derechos humanos era todo. Si había que hablar de la comida, de la salud, de los descuentos, de las visitas, entonces era un trabajo agotador, era extenuante, porque era pues todo el día estar detrás de eso, con la guardia encima y con los presos encima también, porque ellos querían, bueno, ya hay un comité, entonces me tienen que solucionar ya. Y eso en la práctica no fue así. El Comité de Derechos Humanos era simplemente un intermediario. Era recoger solicitudes de los presos y llevarlas a los diferentes espacios. Salud, a la subdirección, a la dirección. Pero efectivamente se queda corto y con el tiempo y con la lucha, los comités de derechos humanos crecen y se diversifican. Entonces ya no era una persona todera, sino que los presos nombran a una persona que vigilara el ingreso de los alimentos, la preparación y la repartición. Y no era uno, sino eran dos. Otras dos personas encargadas del tema de salud, estar hablando con los médicos, con las enfermeras, el tema de, por ejemplo, jurídico, que es muy importante en una cárcel. Pero finalmente eso llevó a dos cosas. Uno, a que la organización creciera y dos, a que se transformara. Y así como se transforma la organización, pues que eso creo yo lo hablaremos más adelante. El abrebocas para temas que se hablarán después es que se elevó la forma de luchar. Inicialmente los presos luchaban muy poco, eran pasivos. Después comenzaron a luchar de manera desordenada, de manera a veces anárquica, a veces contraproducente, pero luego ya lo hicieron de forma organizada. Por ejemplo, había prácticas como la huelga de hambre o prácticas como las autolaceraciones. También creo yo que los presos políticos contribuimos a ese cambio en las formas de lucha, porque nosotros éramos opuestos a que la gente se autoflagelara. Consideramos lo mismo, una huelga de hambre pues nos castiga a nosotros mismos. Entonces planteamos una forma de lucha nueva que es la desobediencia civil. Y es no dejarse contar. Las visitas empiezan a solidarizarse con la lucha de los presos y entonces se plantea, un día la visita no va a salir y se quedan dentro de la cárcel como una forma de presión ante el IMPEC. Y más adelante logramos que la lucha de las cárceles vaya a la calle. Entonces en la Plaza de Bolívar hay personas diciendo lo mismo que se dice desde las cárceles, pero que en la cárcel nadie lo escucha. Yo agregaría al resumen acertado que hace Carlos, que cuando los comités de derechos humanos iniciales se amplían y comienzan a ejercer ese tipo de actividades más especializadas, se produce una cualificación de una camada de dirigentes en la población carcelaria. Es decir, esa gente que se encarga del control de la comida, que se encarga de que se cumplan los mínimos alimentarios, que se encarga de que los médicos y las enfermeras cumplan un horario específico, que se encarga de que jurídica lleve la gente a las diligencias judiciales, que los jueces de ejecución de penas estén pendientes del descuento de la gente. Todo esa ramificación y crecimiento de los comités de derechos humanos, lo que también logra es una cualificación de una cantidad de presos en un tiempo relativamente corto, que se van preparando para nuevas, como para otras actividades y retos más grandes. Entonces ahí dijéramos que esos comités de derechos humanos iniciales, cuando crecen, se convierten en una escuela de formación para la lucha y para el movimiento social de los presos, pero además de sus familias. Entonces creo que es un elemento interesante también verlo desde esa perspectiva, como un espacio de formación de mucha gente. El otro aspecto que habría que destacar de ese proceso es que se amplía la dirección de esos comités de derechos humanos y ya se hace mucho más fuerte, dijéramos, la participación de presos sociales, y yo creo que eso se da en todas las cárceles, es decir, comienzan a participar una cantidad de presos sociales en los comités de derechos humanos y la legitimidad de los comités mismos aumenta muchísimo. Entonces, bueno, yo creo que serían como dos logros importantes. Soy el penado número 25. Una ingrata me empujó a esta prisión por no aceptar. Excelente, yo creo que ustedes
anotan varios elementos que recogen las preguntas que hemos venido como compartiendo alrededor del surgimiento de este proceso organizativo. Quizás valdría la pena recordar que la Corte Constitucional en el 98, que es el periodo que nosotros estamos hablando, pero luego nuevamente en el 2013 y en el 2015, declaró el estado de cosas inconstitucional con respecto a las cárceles, que creo que ya hay una validación judicial de esto que ustedes están relatando. Y si les parece, podemos cerrar con esto, agradeciéndoles muy especialmente, Carlos y Fernando, por habernos acompañado, para Ailín y para mí, y estoy segura que para nuestras oyentes y nuestros oyentes ha sido muy valioso esta conversación, así que muchas gracias. Si quieren despedirse con alguna palabra, adelante. Digamos que para nosotros hablar de estos temas es algo agridulce, ¿no? Porque implica recordar un poco momentos que fueron difíciles para nosotros, pero al mismo tiempo es recordarlos ya con retrospectiva, pudiendo analizar para qué sirvió eso que hicimos, a pesar de lo difícil que fue, de las muertes que tuvimos que presenciar, de la represión que vivimos. Al mismo tiempo, digo, es satisfactorio porque consideramos que forma parte del repertorio de lucha en las cárceles y Fernando lo señalaba muy bien ahora, llevó a logros muy concretos, llevó al mejoramiento no de la situación solamente de nosotros como presos políticos, sino a mejorar la situación de los presos en todo el país, y consideramos que eso para nosotros es una satisfacción y para los presos en general fue una enseñanza de que hay un dicho en la cárcel que es fundamental y es: yo vivo la mía. O sea, yo puedo ver que golpean, que roban, que matan a alguien, no voy a hacer nada. Y los presos en ese momento aprendieron que no se trata de vivir la mía, sino de vivir la nuestra, de hacer una construcción colectiva, una defensa colectiva. Y así como hubo lucha, como hubo sangre, como hubo represión, pues hubo momentos muy satisfactorios, hubo reconocimiento y sobre todo hubo victorias, porque muchas personas recobraron su libertad antes de lo que pensaban gracias a lo que esta lucha consiguió. Y mucha gente logró salir viva de las cárceles, entre ellos nosotros, afortunadamente, gracias a que dejamos de ser individuos y nos convertimos en un colectivo. Y ese fue nuestro apoyo moral, político, ideológico en esos años de cárcel. Este tipo de espacios sirven para recoger la experiencia. Creo que es muy importante el no dejar que estas luchas se pierdan y queden en el olvido, porque debe haber unas continuidades entre las luchas anteriores y las luchas del presente. Y ahí hay como unos vacíos que hay necesidad de llenar, y ese tipo de programas y de podcasts contribuyen a eso. Así como nosotros cuando llegamos en las prisiones recogíamos una experiencia anterior de luchas que se dieron en las cárceles, esta experiencia nuestra sirve para posteriores procesos de organización y de lucha en las prisiones, y entonces pues muy importante que se conozcan, y creemos que podcasts como este contribuyen a eso. Me has olvidado, me has engañado. Hoy que me encuentro aquí entre rejas, cuando me cuentan tus aventuras con otros. Hablábamos que uno en la cárcel pues lo que busca es como crear su mundo sabiendo que seguramente va a habitar esos espacios durante mucho tiempo. Y eso implica tener que usar la imaginación para hacer cosas que uno hacía afuera, o a veces cosas que no hacía pero que quiere hacer. Y la cárcel a veces es el espacio que tiene y no tenía antes, porque el agite del trabajo revolucionario a veces no da tregua y no permite hacer cosas. Una de las cosas que uno a veces hace en la cárcel es cantar, componer, y para mí una forma de sacar un poco lo que significaba el encierro era escribir, pero pues siempre me llegaba una hojita, o a veces no una hojita, una servilleta, y en ella escribía cosas y las mandaba para afuera. La mayoría de cosas que yo he escrito nadie las ha leído, aparte de las personas que las guardan,
porque en esa época y en otras épocas yo escribía y lo que escribía se lo daba a otras personas. Varios de los poemas que yo he hecho, tal vez no tienen mucha calidad literaria, pero sí tienen la virtud de haber sido pues un medio de sacar cosas que uno siente o que uno ve en la cárcel. Entonces quiero leerles uno de esos poemas que escribí en la cárcel. ¿Cuántas veces dejamos el calor, la comodidad, el delicioso abrigo de unos brazos por marchar a cumplir con las tareas? Ni el encierro, la soledad y la miseria con que pretenden sitiarnos podrán hacernos mella, porque nos mueven razones poderosas y el amor lo tenemos muy adentro. Romperemos cadenas y barrotes, lucharemos contra el cerco de tristeza y que no lo dude nadie, con nuestro arsenal de sueños, de fuerza, de flaquezas, venceremos. Muy bonito. Sí, muy bella, ¿verdad? Muchas gracias, Carlos. Me alegra que el canje haya dado resultado. No estoy segura. Eso toca evaluarlo. El comité de partido tendrá que evaluar sí, o si no volveremos por usted. Tranquila que tengo. Muy inspirador, Carlos. Gracias por compartir el poema. Creo que ahí hay muchos lugares en los cuales nos encontramos y creo que este podcast ha sido como una expresión de eso, pero especialmente la sesión de hoy, la conversación de hoy, y es como en medio, como nos lo decía Aylin, de las condiciones más deshumanizadoras en las que nos puede colocar los espacios institucionales como la prisión, cómo seguimos la lucha, mantenemos la esperanza. Entonces creo que es una bella manera de terminar estas dos conversaciones que hemos tenido con ustedes. Muchas gracias, es una invitación a la esperanza, a seguirnos encontrando en las luchas, independientemente del lugar donde nos encontremos, en la gran escala o en la pequeña escala, podemos lograr la transformación de las condiciones que hoy tenemos si logramos entender que somos colectivo y que podemos, trabajando en común, hacer cosas que no podríamos solos y solas. Así que de verdad, muchas gracias, honrados hemos estado y hemos estado hoy en esta conversación. Muchísimas gracias a nuestros invitados y a nuestros y nuestras oyentes. Esperamos que les haya gustado mucho el capítulo y que sí, encontrarlos en nuestros siguientes capítulos. Sí, me encanta, Carlos, esta idea bella de yo vivo la mía frente al vivir la nuestra, y en ese sentido esa nuestra del podcast también siempre tras bambalinas está Daniel Casallas, a quien agradecemos siempre por acompañarnos y que no se oye, pero es el que hace la magia detrás de la producción final, y también pues a todos los compas y les compas del semillero de manera más amplia que siempre nos acompañan en este proceso. Entonces de verdad muchas gracias por acompañarnos, por oírnos, y nos vemos en una próxima oportunidad. Carlos, Fernando, tienen muchas cosas todavía para contarnos, como el desarrollo de este proceso, así que en el próximo capítulo o más adelante nos oirán nuevamente pues conversando con los compas. Muchas gracias. Esta celda. Este es un podcast del Semillero Cárcel, Sociedad y Construcción de Paz de la Universidad Nacional de Colombia. Búscanos en redes y síguenos en Instagram y Twitter. Este podcast fue producido por Daniel Casallas y grabado en Subalterna Studios.